¿Qué tal? Soy José Díaz Balart y estas son las noticias de este martes en Digital. Noticias Telemundo Digital. No más carga pública. El gobierno de Biden echa por tierra la medida de la administración Trump que negaba ciudadanía y residencia permanente a inmigrantes que solicitaran asistencia pública. Récord de menores en custodia. Más de 3.200 menores permanecen bajo custodia de la patrulla fronteriza. Noticias Telemundo Investiga revela el dilema de familias indocumentadas que quieren patrocinar a esos niños, pero temen por su estatus. El Chapo se queja. El capo dice que vive en condiciones de tortura, inhumanas y crueles. Pide ver televisión en español. Sus abogados piden cambios o que lo trasladen a México. La administración Biden sepultó la polémica regla de carga pública impuesta por Trump y que se estaba litigando en la Corte Suprema. La medida ponía en riesgo a inmigrantes que luchaban por su residencia o ciudadanía si habían recibido ayudas del gobierno. El Departamento de Justicia decidió que ya no defenderá la medida. María Vargas Pion tiene todos los detalles. Con esperanza y alivio es recibida la decisión de la administración Biden. Me siento contenta pues por si este gobierno ha tratado de hacer eso, ¿verdad? De que no quieran ayudar con eso. Es que el presidente Biden ya ha indicado su intención de cambiar la ley de carga pública que en el 2019 el gobierno de Donald Trump expandió y que discriminaba a inmigrantes que aspiraban a la ciudadanía o residencia permanente, pero que habían recibido asistencia del gobierno. Ahora necesitamos que los tribunales de apelaciones permitan que las decisiones anteriores del Tribunal del Distrito devuelven a entrar en vigor otra vez. La ley de carga pública de la administración Trump ponía en peligro a los inmigrantes que recibían Medicaid, ayuda alimenticia y asistencia de vivienda federal, unos requerimientos que hacen casi imposible la aprobación de un estatus legal permanente para el solicitante que se hubiera beneficiado de esas ayudas durante 12 meses en un periodo de 3 años. Esta ley de Trump puso en peligro por miedo la salud y el bienestar de muchos. Nelly en algún momento usó ayuda del gobierno. Pedí la ayuda de Medicaid para mi hijo porque como de todas maneras era madre soltera y no podía enfrentar la vida yo sola. Expertos están a la expectativa de la decisión de los tribunales. Ojalá algunos días, tal vez algunas semanas, pero esperamos que no sea más largo que eso. Cualquiera que haya enviado una solicitud para ajustar su estatus migratorio cuando la ley de carga pública estaba vigente, ahora su caso será evaluado bajo la nueva ley cuando ésta entre en vigor. María Vargas Pion, Noticias Telemundo. En contraste, el gobernador de Texas, Greg Abbott, prometió usar toda herramienta a su alcance para detener a quienes crucen ilegalmente la frontera. Tras una visita a la frontera sur del estado, Abbott dijo que reforzará la seguridad en los límites con México. Esto para contrarrestar el vacío que, según él, producen los cambios migratorios de la administración Biden. La operación destina agentes y recursos del estado para frenar la migración irregular. En la frontera, la continua llegada de menores no acompañados revela una crisis. Los albergues para procesarlos no dan abasto. Una solución es que un familiar los patrocine, pero ¿qué pasa si los patrocinadores son indocumentados? Lourdes Hurtado y un equipo de Noticias Telemundo Investiga buscaron respuestas. Lourdes, buenas tardes. Tú estás en la frontera de Texas. ¿Cuál es la situación? La situación es muy preocupante, José, porque sabemos que esas celdas en donde los retiene la patrulla fronteriza no son aptas para albergar a menores de edad. Estamos hablando de unos 3.200 niños que cruzaron solos la frontera y sabemos ya que más de 1.300 de ellos han superado ya el tiempo de estancia máxima de 72 horas marcada por ley para que sean enviados a un albergue. Algunos de ellos son procesados en centros como este que se encuentra detrás mío aquí en Donna, Texas. Ahora, la única forma de que estos niños puedan ser liberados es encontrarles un patrocinador. Sin embargo, para muchas familias indocumentadas existe el temor que de aplicar su información pueda terminar en manos de ICE. Y hasta este momento la administración de Biden no les ha ofrecido ninguna garantía de que serán protegidos. No paran de cruzar por la frontera y el sistema de albergues está al límite de su capacidad.
Alrededor de 117,000 menores migrantes cruzarán solos la frontera este año, de acuerdo con estimaciones no oficiales del Departamento de Seguridad Nacional. Un nuevo récord histórico. Pero independientemente de en dónde los alberguen, la única forma de que un menor deje de estar encerrado bajo custodia del gobierno federal es encontrarle un patrocinador. Yo quería tener la oportunidad como ellos, ir en la escuela a estudiar, pero lamentablemente no tuve esa oportunidad. Entonces yo llegué a trabajar primero. Hace 2 años conocí a Antonio en Georgia. Había logrado patrocinar a su sobrina Irma y estaba en el proceso de convertirse en guardián legal de Santos. Ambos llegaron de Guatemala en 2015 con 17 y 10 años de edad. Ahorita acabo de llegar de la escuela, allá tengo que caminar, pero aquí hay autobús, no tengo que caminar 3 horas o 2 horas. Dicen que emprendieron el viaje porque en Huehuetenango solo veían pobreza en su futuro. El trayecto fue duro, pero el momento más aterrador fue cuando cruzaron. Tenía miedo porque cuando nos agarraron allí nos estuvieron encerrados como unos 5 días en un cuarto que había mucho frío. Me daba miedo de hablar y allá los migraciones solo hablaban en inglés, como no les entendía nada. Sin embargo, ambos sabían qué debían hacer para salir de allí. Ellos estaban listos, si los iban a agarrar me tenía que llamar a mí. El proceso para lograr su liberación es largo y complicado, porque para verificar que el menor va a un hogar seguro, el futuro patrocinador debe pasar una revisión exhaustiva de antecedentes penales y enviar sus datos personales a las autoridades, incluido su estatus migratorio, requisito que frena a muchos sin papeles. De un principio sí tuve temor, pero pues tuve que hacer las cosas, porque tampoco no los dejo ahí, porque no, aun por más que los traten bien, siempre no es igual que estar con la familia, estar con uno. El miedo tiene una base real. Durante la administración Trump, quienes se ofrecieron a patrocinar a un menor corrían el riesgo de ser perseguidos por inmigración. En 2018, por ejemplo, con la información que obtuvo la Oficina de Reasentamiento de Refugiados, ICE detuvo a 170 solicitantes de patrocinio y sus familiares. Más de 100 no tenían antecedentes penales. Ellos estaban compartiendo la información de los aplicantes para ser patrocinador con ICE. Desde mediados de 2019, ORR asegura que ya no envía al Departamento de Seguridad Nacional la información sobre el estatus migratorio del patrocinador. Y además, con el cambio de gobierno, los indocumentados sin récord criminal han dejado de ser prioridad. Indirectamente, eso también está cambiando el riesgo para la gente que quieren ser patrocinadores. Noticias Telemundo Investiga preguntó al Departamento de Salud y Servicios Humanos si continúan compartiendo datos sobre los futuros patrocinadores. Respondieron que están revisando los acuerdos respecto al intercambio de información entre agencias realizados por la administración previa. Pero en términos prácticos, la administración Biden no se ha comprometido a protegerlos. Es muy importante que el gobierno mande un mensaje asegurando a las familias que van a ser las patrocinadoras, que les asegure que no van a actuar con deportaciones. Nora Sándigo ha sacado menores del sistema en múltiples ocasiones. Es mucho papeleo, es mucho trabajo. Mientras los patrocinadores lidian con el proceso, los pequeños esperan. En el 2020, el tiempo promedio de estancia de un menor en custodia del gobierno fue de 102 días. Los abogados recomiendan asesorarse legalmente y nunca dar información falsa. Es un trámite complicado, pero no es imposible. En el caso de Antonio, florecían los nervios con cada cita en corte, pero el temor no lo detuvo de luchar por la custodia de sus sobrinos. Estaba nervioso, pensé que algo iba a pasar, algo malo, pues, pero no. El juez felicitó a Santos por sus excelentes calificaciones y se sorprendió de lo bien que hablaba inglés. Me dio mucho gusto de que el santo vive en un hogar bien a gusto, vive conmigo. Más problemas si uno hace eso. Desde entonces, Antonio perdió el miedo. Cuénteme qué ha pasado con ellos. La imagen de la videollamada se paralizaba, pero en su voz se escuchaba una clara calma. Yo no tengo un estatus, pero he podido sacar a mi familia, que ya van 4. Las hermanitas gemelas de Irma siguieron sus pasos y su tío Antonio también se hizo cargo. Yo me siento feliz por ellos. Ya ellos, si no aprovechen esa oportunidad. A otras familias que no tengan antecedentes penales, aconseja que no teman y consideren que mientras más se tarden en iniciar el proceso, mayor será el tiempo que sus niños están en manos del gobierno federal. Lourdes Hurtado, Noticias Telemundo.
Desde hoy, venezolanos en Estados Unidos pueden aplicar para obtener un estatus de protección temporal o TPS. La medida de la administración Biden beneficia a más de 300,000 migrantes de Venezuela. Pero, ¿qué hace falta para calificar? Rogelio Morataglia lo explica. Después de vivir con el temor de ser detenido y posiblemente deportado, hoy Vicente conduce con alivio. En los próximos días se inscribirá al Plan de Protección Temporal o TPS, otorgado a los venezolanos por el gobierno Biden. Un alivio muy grande porque salimos de la sombra, ya vamos a poder estar muchos tranquilos, manejar tranquilos. Más de 320,000 venezolanos se pueden beneficiar de este TPS, que tiene una duración de 18 meses con posibilidades de extensión. Son elegibles los venezolanos que ya estaban en Estados Unidos el 8 de marzo. Tendrán que someterse a una verificación de antecedentes y tienen 180 días para presentar su solicitud. La medida incluye a los venezolanos bajo custodia de ICE. Van a presentar su forma migratoria I-821 ante un juez de inmigración y van a ser liberados de forma inmediata. La recomendación es que todos los elegibles apliquen al TPS, sin importar que estén en otro proceso, como una petición de asilo. Vamos a decir que en enero del año que viene les nieguen el asilo y no se acogieron a la protección, los van a poner en deportación y no van a poder entonces tomarse el beneficio de esta acción temporal. Con el TPS, asegura, tendrán más y mejores opciones para regularizar su situación migratoria de forma definitiva. Se trata de un alivio migratorio que hoy celebran muchos venezolanos en el exilio, porque es un TPS, pero al mismo tiempo es una forma de condenar al gobierno de Venezuela. Y seguiremos luchando para que el pueblo de Venezuela sea libre una vez más. Mucha alegría por todos los venezolanos que estamos aquí en Estados Unidos. Emily y Carlos llegaron de Venezuela hace 4 años. ¿Qué sentimiento describe mejor esto? Ay, felicidad, dicha, esperanza, mucha esperanza. En Miami, Florida, Rogelio Morataglia, Noticias Telemundo. Uno de los migrantes que sobrevivió al terrible accidente de tránsito en Hutville, California, donde fallecieron 13 personas, acaba de recibir el alta en San Diego. El mexicano de 16 años era uno de los 25 migrantes que iban en la camioneta que chocó el pasado 2 de marzo. Dice que venía buscando escapar de la pobreza, sin ser consciente de los riesgos a que se enfrentaba. Llegó al hospital en condición crítica, tuvo que ser intubado. Después de 2 cirugías, su condición es favorable. Estuve una semana en el hospital y pues ahorita pues ya me siento muy feliz, me estoy muy contento de que ya me hayan dado de alta. Yo no me acuerdo ni cómo fue el accidente. La madre y el hermano menor de José Eduardo consiguieron una visa humanitaria para venir a cuidarlo. El accidente está siendo investigado como tráfico humano. La Cámara de Representantes da los toques finales al paquete de ayuda con cheques de $1,400 que los demócratas esperan aprobar mañana. Por su parte, el presidente Biden estuvo promoviendo los beneficios de su plan ante dueños de pequeños negocios en Washington, D.C., asegurando que la ayuda para las empresas afectadas por la pandemia viene en camino y enfatizó que su administración velará porque llegue a quienes verdaderamente lo necesitan. Por otra parte, el ritmo de la vacunación contra el COVID-19 continúa acelerándose. En la última semana se han administrado más de 2 millones de dosis por día. Más de 32 millones de personas ya están completamente vacunadas. En cuanto a las edades, ya se han vacunado a 2/3 de los mayores de 75 años, más de la mitad de los mayores de 65 años. Además, un nuevo estudio arrojó que la vacuna de Pfizer parece ser altamente efectiva contra la variante más contagiosa que se identificó en Brasil. La investigación de la Universidad de Texas concluyó que la vacuna podía neutralizar la nueva cepa de manera equivalente a como lo hace con versiones anteriores del virus. En tanto, expertos médicos expandieron las pautas para detectar tempranamente el cáncer de pulmón en fumadores activos. Los especialistas recomiendan realizar tomografías computarizadas anuales a personas mayores de 50 años que han fumado al menos un paquete de cigarrillos al día por 20 años o más. Antes se recomendaba la prueba a partir de los 55 años. Con el cambio, cerca de 15 millones de estadounidenses calificarán para el examen preventivo. El Chapo Guzmán reclamó que mejoraran sus condiciones en la cárcel de máxima seguridad donde se encuentra en Colorado hace ya casi 2 años o que lo devolvieran a México. El juez negó la solicitud. Cristina Londoño está en Washington. Cristina, tú hablaste hoy con uno de los abogados que presentó la solicitud. ¿Qué te dijeron?
José, hablé con Mariel Colón y me dice que la solicitud firmada por ella y por el Chapo Guzmán fue presentada hace un mes y denegada también hace un mes. Asegura que está consciente que las condiciones de tortura que describe son similares para los otros reos que están en la prisión de Supermax. Pero el documento es el vistazo más íntimo que hemos tenido hasta ahora de las condiciones del Chapo tras las rejas. Por ejemplo, que está en una celda de 7 por 12 pies, total aislamiento, sin contacto humano, le dan comida por un hueco en la puerta, no lo dejan ni siquiera ver televisión en español, solo lo dejan hacer ejercicio 2 horas por semana en una jaula de cemento que describen como estilo perrera. Dicen también que tiene un hongo en un pie porque no lo dejan comprar corta uñas. ¿Y cuáles son las condiciones? Bueno, según describen, ansiedad, depresión, insomnio, pérdida de memoria y pensamientos suicidas. De verdad, unas condiciones que ellos nuevamente llaman como de tortura. Sin embargo, Supermax es la prisión de máxima seguridad y también la más temida de los Estados Unidos. José. Londoño, en Washington, gracias. Hoy comenzó en la ciudad de Minneapolis la selección del jurado en el juicio contra el ex policía Derek Chauvin, acusado por la muerte de George Floyd. El proceso se había retrasado un día para analizar si se incluiría un nuevo cargo contra el ex agente que mantuvo sus rodillas sobre el afroamericano cerca de 9 minutos. Los miembros del jurado están siendo entrevistados, sus identidades están siendo protegidas. Se espera que el proceso tarde unas 3 semanas. En México hay polémica por la represión contra la manifestación de mujeres que ayer terminaron enfrentadas con la policía. Por su parte, el presidente Andrés Manuel López Obrador insiste en minimizar el movimiento feminista, que, como nos cuenta Isa Osorio, ha devenido su oposición. Había gas por todas partes. Sí quema, arde los ojos y lastima. La alcaldesa de la capital rechazó su uso. Es falso, absolutamente falso. Y tampoco se usó gas pimienta. Pero durante 3 horas, nubes grises rodearon el zócalo de la ciudad. Los proyectiles eran lanzados por la policía, quien se escondía detrás de la valla metálica. La valla metálica alrededor de Palacio Nacional ya fue retirada, pero el presidente Obrador mantiene su postura de desprecio hacia el movimiento feminista, una postura que mantiene hasta el día de hoy. Se pudo evadir el acoso, que no se cayó en la trampa de la violencia. En sus 2 primeros años de gobierno, el mandatario encontró en las mujeres su más fuerte oposición, porque ha ignorado el dramático ascenso de los feminicidios y delitos sexuales, incluso dentro de sus allegados como Félix Salgado, candidato a gobernador de Guerrero por el partido oficial, acusado de violar a 2 mujeres. Eso ha incrementado la ira del movimiento, asegura este especialista. Que el único movimiento capaz que ha sido de alguna manera opositor a lo que ha sido su gestión de gobierno y hacerle ver que son las deudas que tiene con México y con las mujeres. Por eso, mientras el acoso y la violencia en su contra existan, ellas continuarán la lucha. En México, Isa Osorio, Noticias Telemundo. Síguenos en nuestras redes sociales para más noticias y visite noticiastelemundo.com.